Vamos Claro. a presentar, si te parece, a Mónica Niño Romero. Ha escrito un libro que se llama Cómo empoderarse en el nuevo paradigma. Es periodista, es experta en comunicación y redes sociales. Bienvenida, Mónica, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Encantada de estar en tu programa. Y el Muchísimas libro nos gracias. alumbra en esta situación tan cambiante que no nos da tregua, que nos sitúa en esta época de cambios constantes, como estaba diciendo además Constanza. Claro, el ámbito digital, la interacción digital, hoy es que no podemos hacer nada sin ello, claro. Así es. Desde que aparece Internet hace aproximadamente unos 20 años y después el auge de las redes sociales, nuestra dinámica diaria ha cambiado y además a muchísima velocidad. Si comparamos lo que ha supuesto la revolución de Internet, podíamos establecer un paréntesis con lo que fue la imprenta y lo que Ujú. supuso de la multiplicación de la cultura a través de los libros y después la revolución industrial, ¿no? Entonces nos ha cogido a lo mejor a los que ya tienen más edad, pues es un cambio complicado, ¿no? Pero hay que aprenderlo. Claro, no es lo mismo, ¿no? Los que ahora tienen entre 50 y 60 más 50, que suele decir Constanza siempre, ¿no? A los que tenían 30 o 35 cuando surgió Facebook, por ejemplo, ¿no? Sin Claro, hablar de los más 70, que también están ahí, ¿no? exactamente. Si echamos la vista atrás, las primeras redes sociales ya algunas no existen, ¿no? Mm, Nos acordamos de 20. Twenty, Mm, de MySpace, por ejemplo, ¿no? mm, Entonces, y estamos viendo redes sociales nuevas como es Twitch o TikTok mm. y dentro de 5 años habrá nuevas redes, ¿no? Entonces, esto va muy deprisa y de hecho en el libro se explica en cómo empoderarse para en el nuevo paradigma, pues que estamos viviendo una revolución líquida. Vivimos en una sociedad líquida donde las cosas no permanecen, son fluidas, no son firmes, ¿no? O terrenales, porque en realidad Internet es un mundo virtual, ¿no? Y también quiero decir que dentro de lo que estabais hablando al principio, de la fatiga digital y de esta brecha digital, ¿no? Que es la exclusión del dominio de Internet, no es lo mismo tener 50 o 55 años o 60 que una persona que tiene 80, 85, ¿no? Ahí hay una diferencia de 25 o 30 años y es una horquilla muy grande, ¿no? Y en los datos de dominio de Internet lo podemos ver. Las personas, por ejemplo, de 65 en adelante son población que utilizan Internet un 73% y imaginaros, la población de 35 años la utiliza el 98%. O sea, es Claro. un porcentaje muy alto, pero también tengo que decir una cosa en positivo, que también lo explico en el libro, en el apartado de cómo empoderarse desde distintos ámbitos, ¿no? En el de la edad, lo rural, etcétera. Y en este ámbito explico que hay personas de más edad, ¿no? De 55, de 50 a 55 para adelante, que sí dominan esto, que sí son personas proclives a utilizar las redes sociales, Ujú. la tecnología bancaria, entrar a hacer gestiones. ¿Por qué? Porque son mucho más hábiles y que no es lo mismo el ámbito en el que tú hayas trabajado, si no has tenido que utilizar la informática o si la has tenido que utilizar. Muy bien. Yo te quería preguntar, Mónica, bueno, encantada que estés Sí. aquí con nosotros. Eh, Muchísimas gracias a Constanza y a Virginia por Bueno, bien, invitarme. genial. Participa, es entrevistada en el libro porque somos un ejemplo de cómo adaptarnos al nuevo paradigma. A mí me Exactamente. interesa lo que planteas de cómo las redes o toda esta digitalización de la información, del conocimiento y de la comunicación
apuntan también, hacen que se disparen los cambios sociales. Hablamos de los derechos LGTBI, el feminismo, el animalismo. Es decir, que a veces creemos que solo es intercambiar fotitos ridículas por Facebook, pero esta tecnología nos permite multiplicar los mensajes, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo has estudiado esto? Sí, exactamente, es lo que dice Constanza. Bueno, yo planteo el libro y lo he publicado, pero efectivamente tengo una base más profunda que es la que estoy estudiando en el doctorado, en la tesis doctoral que estoy haciendo, que radica en la alfabetización mediática y las redes sociales para el empoderamiento de la ciudadanía. Y ahí me fijo en diversos ámbitos y espacios geográficos, ¿no? Como dice Constanza, desde que aparece Internet y las redes sociales ha habido una serie de movimientos sociales o de activismo social, como por ejemplo puede ser cuando aparece el 15M, cuando aparecen las plataformas de movilización social como change.org, que eso anteriormente no se podía hacer, tenía que ser todo analógico o presencial, o recordamos hace unos años el Me Too, que ha sido una revolución dentro del feminismo, ¿no? Y sí que es verdad que de las personas mayores tenemos un concepto quizás en gris o en negativo, pero hay personas a partir de los 50 años que se han empoderado. Y me fijo bastante en las personas que han tenido un trabajo intelectual, porque no es lo mismo estar trabajando en el ámbito más manual o artesano o en el campo que ser un profesional en un ámbito intelectual o tener una profesión liberal, ¿no? Y en esto nos tenemos que fijar también cuánto se ha prolongado la esperanza de vida. Si la edad de jubilación está en los 65 o 67 años, claro. Y tú ahora te mueres a los 90 o a los 100, con lo cual vas a estar 35 o 30 años en activo, o sea, vivo, ¿no? Y si tienes un trabajo intelectual, fijaros que los jueces se jubilan a los 70 años, pero tú puedes estar perfectamente desde los 50 hasta los 70, 20 años más ejerciendo y trabajando. Y sí que es verdad que hay una exclusión digital por lo tecnológico, pero también por la edad, por lo que dice Constanza. Claro. Y en el libro sí explico esas claves, ¿no? Porque el libro es un manual práctico, una guía muy dinámica, con ejercicios, consejos, con cómo hacer una matriz DAFO. Si me permites, yo voy a recordar, ¿os acordáis del jubilado que se enfrentó a los bancos, Carlos San Juan, que impulsó la campaña Soy mayor, no idiota, mayor pero no idiota, ¿no? Y que consiguió, hablabas de change.org hace un momento, 650.000 firmas para reclamar un trato más humano, ¿no? Y que lo consiguió, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahora habría que charlar con este médico jubilado, con Carlos San Juan, y lo haremos, ¿no? Para ver si esto verdaderamente sirvió o no. Sí, por lo menos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de esto, no? Bueno, dio visibilidad. Dio visibilidad, por supuesto. Y hay un cambio. ¿Qué ocurrió? Yo creo que lo puso encima de la mesa, lo puso en la agenda pública, porque recientemente yo he estado en un congreso en Valencia. Claro, una ley, y él claro. era la persona que clausuraba el congreso y nos explicó que por lo menos esto está en la opinión pública. Sí, antes no. Exactamente. Igual que ha pasado con el tema de Internet y la exclusión o la brecha digital. Pero es interesante, ¿no? Esa ley que se iba a poner en marcha en junio y al final, no lo sé, perdimos un poco comba de toda esta historia. ¿Qué pasó al final? Si al final... Bueno, pues los es bancos verdad, han tomado nota. Se consiguió todo, ¿no? Abren la caja todo el horario que tienen abierto. Antes cambiaron abrían los hasta horarios, las 11 cierto y te mandaban al cajero a hacerlo todo. Yo he visto cómo han ido cambiando. Y a los mayores tienen una especial atención, o sea, tienen particular esmero en que no se sientan del todo mal. Pero hay mucho por hacer. Y lamentablemente yo creo que los que están más 70 y pico, este cambio es muy duro, muy duro.
Pues, Mónica, te voy a agradecer enormemente que nos hayas acompañado. Mónica Niño Romero, que es periodista, experta en comunicación, en redes sociales, y su libro, bueno, pues es muy interesante, lo recomendamos, Cómo empoderarse en el nuevo paradigma. Muchísimas gracias y un saludo, Mónica. Gracias a vosotros y a Canal Sur. Un beso Encantada. enorme. Adiós.